¿Qué pasaría si te dijera que nuestro sistema solar tiene un arma secreta apuntada constantemente hacia la Tierra? No es un agujero negro, no es una estrella de neutrones. Es algo mucho más cercano y mucho más real. El cinturón de Kuiper, un inmenso reservorio de hielo y roca más allá de Neptuno que ha estado enviando proyectiles hacia el interior del sistema solar desde hace miles de millones de años. La gran extinción que mató a los dinosaurios hace 66 millones de años podría haber tenido su origen aquí. Los océanos de la Tierra, el agua que bebes ahora mismo, probablemente llegó en cometas procedentes de esta región. El cinturón de Kuiper no es solo una curiosidad astronómica lejana, es parte de nuestra historia, de nuestro presente y posiblemente de nuestro futuro. Hoy descubrirás la aterradora realidad de esta región olvidada del cosmos. Si estos temas te fascinan, no olvides suscribirte al canal. Para entender el cinturón de Kuiper, primero necesitamos situarnos en el sistema solar. Imagina que todo nuestro sistema solar cabe en una ciudad. El Sol está en el centro, en la plaza principal. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son los edificios más cercanos, en un radio de apenas una manzana. Júpiter y Saturno están a 5 y 10 manzanas respectivamente. Urano y Neptuno están a 20 y 30 manzanas del centro. Ahora bien, el cinturón de Kuiper empieza donde termina Neptuno, a 30 unidades astronómicas del Sol, y se extiende hasta aproximadamente 50 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia media entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de kilómetros. Entonces, el cinturón de Kuiper está entre 4.500 millones y 7.500 millones de kilómetros del Sol. En nuestra analogía de la ciudad, el cinturón de Kuiper sería como un anillo de escombros que rodea toda la ciudad, comenzando a 30 manzanas del centro y extendiéndose hasta 50 manzanas. Es vasto, es oscuro, y está lleno de objetos que han permanecido prácticamente sin cambios desde la formación del sistema solar hace 4.500 millones de años. Esta región fue predicha teóricamente mucho antes de ser descubierta. En 1951, el astrónomo Gerard Kuiper, cuyo nombre lleva el cinturón, publicó un artículo especulando que debía existir una región de objetos helados más allá de Neptuno, restos del disco protoplanetario del que se formó el sistema solar. Kuiper pensaba que esta región estaría casi vacía, porque los objetos habrían sido dispersados por la gravedad de los planetas gigantes. Irónicamente, estaba equivocado en ese último punto, pero correcto en la existencia de la región. Fue en 1992 cuando los astrónomos David Jewitt y Jane Lu confirmaron lo que Kuiper había predicho, aunque de manera diferente a lo esperado. Usando el telescopio de la Universidad de Hawái en Mauna Kea, pasaron 5 años buscando sistemáticamente objetos más allá de Neptuno. Cuando finalmente encontraron el primer objeto, catalogado como 1992 QB1, no era pequeño. Tenía aproximadamente 200 kilómetros de diámetro. Este descubrimiento abrió las compuertas. En los años siguientes, los astrónomos encontraron docenas, luego cientos, luego miles de objetos similares. Hoy sabemos que el cinturón de Kuiper contiene más de 100.000 objetos, con diámetros superiores a 100 kilómetros, y potencialmente billones de objetos más pequeños. La masa total del cinturón es difícil de calcular con precisión, pero se estima que es aproximadamente una 1/10 parte de la masa de la Tierra. ¿Pero qué son exactamente estos objetos? Son los llamados objetos transneptunianos, o TN o S por sus siglas en inglés. Son básicamente restos congelados de la formación del sistema solar, bolas de hielo, roca y polvo que nunca llegaron a acumularse en un planeta porque la gravedad de Neptuno perturbó constantemente sus órbitas, impidiendo que se unificaran. El más famoso de estos objetos es Plutón. Sí, Plutón, el que fue el 9º planeta, hasta que en 2006 la Unión Astronómica Internacional lo reclasificó como planeta enano. Plutón orbita a una distancia media de 39 unidades astronómicas del Sol, directamente dentro del cinturón de Kuiper. Con un diámetro de aproximadamente 2.377 kilómetros, es el objeto más grande conocido en el cinturón.
Cuando la sonda New Horizons pasó junto a Plutón en julio de 2015, lo que encontró sorprendió a todos. En lugar del mundo muerto y sin rasgos que muchos esperaban, New Horizons reveló un mundo extraordinariamente complejo. Montañas de hielo de agua tan altas como los Alpes, una región de nitrógeno glacial tan lisa que los geólogos la llamaron el corazón de Plutón. Una atmósfera tenue que se congela y cae como nieve cuando Plutón se aleja del Sol. Era un mundo activo y dinámico, no el objeto muerto que esperábamos. Pero Plutón es solo el representante más famoso de una familia enorme. Hay otros planetas enanos en el cinturón de Kuiper. Eris, descubierto en 2005 y ligeramente más pequeño que Plutón pero más masivo. Makemake, Haumea con su forma elipsoidal única causada por su rápida rotación, y probablemente docenas más que aún no hemos descubierto. La existencia de tantos objetos grandes en el cinturón de Kuiper nos dice algo importante sobre la historia violenta de nuestro sistema solar. En los primeros 1000 millones de años, el sistema solar era un lugar caótico y peligroso. Los planetas gigantes, especialmente Júpiter y Neptuno, migraron a diferentes órbitas que las que tienen hoy. Esta migración perturbó enormemente el cinturón de Kuiper primordial, enviando objetos en todas direcciones. Algunos cayeron hacia el Sol, bombardeando los planetas interiores, incluida la Tierra, en lo que los científicos llaman el período de bombardeo intenso tardío. Y aquí llegamos al punto verdaderamente aterrador. Ese período de bombardeo intenso no terminó limpiamente. El cinturón de Kuiper sigue siendo una fuente activa de objetos que pueden perturbarse y enviarse hacia el interior del sistema solar. No a la velocidad del caos primordial, pero sí de manera constante y potencialmente peligrosa. Los cometas de período corto, esos visitantes helados que vemos ocasionalmente cruzar el cielo interior con sus colas brillantes, provienen en su mayoría del cinturón de Kuiper. Cuando las interacciones gravitacionales entre objetos del cinturón o perturbaciones causadas por los planetas gigantes alteran la órbita de un objeto kuiperiano, ese objeto puede comenzar un viaje hacia el interior del sistema solar que durará miles o millones de años. Y algunos de esos viajeros helados han llegado a la Tierra. La historia de la relación entre el cinturón de Kuiper y la Tierra es una historia de violencia, catástrofe y, paradójicamente, también de vida. Porque los mismos objetos que han causado extinciones masivas en nuestro planeta también podrían haber traído los ingredientes necesarios para que la vida surgiera aquí. Empecemos con los cometas. Un cometa típico del cinturón de Kuiper es básicamente una bola sucia de hielo, polvo y compuestos orgánicos, con un núcleo que puede variar desde unos pocos kilómetros hasta decenas de kilómetros de diámetro. Cuando un cometa se acerca al Sol y el calor solar calienta su superficie, los hielos se subliman, convirtiéndose directamente de sólido a gas. Este gas arrastra polvo consigo, formando la característica coma brillante alrededor del núcleo y las colas que se extienden millones de kilómetros en el espacio. Las colas de un cometa siempre apuntan alejándose del Sol, no en la dirección opuesta al movimiento del cometa como muchos creen. Esto es porque son impulsadas por el viento solar, el flujo constante de partículas cargadas que emana del Sol. Cuando ves un cometa con su cola brillante en el cielo nocturno, estás viendo literalmente el material del cinturón de Kuiper siendo vaporizado por el Sol. Pero estos objetos hermosos tienen un lado oscuro. A lo largo de los 4.500 millones de años de historia de la Tierra, innumerables cometas y objetos del cinturón de Kuiper han impactado nuestro planeta. Los más pequeños se desintegran en la atmósfera, creando espectáculos de meteoros. Los medianos pueden causar devastación local, y los grandes han cambiado el curso de la historia de la vida en la Tierra. El ejemplo más famoso es el impacto que extinguió a los dinosaurios hace 66 millones de años. Aunque durante mucho tiempo se pensó que el objeto impactador era un asteroide del cinturón principal entre Marte y Júpiter, investigaciones más recientes han sugerido que podría haber sido un cometa de período largo perturbado desde las regiones exteriores del sistema solar, posiblemente el cinturón de Kuiper o incluso la nube de Oort. El impacto liberó una energía equivalente a 1000 millones de bombas atómicas,
excavando un cráter de 180 kilómetros de diámetro en lo que hoy es la península de Yucatán en México. El calor del impacto incendió bosques en todo el hemisferio. Una nube de polvo y escombros bloqueó la luz solar durante meses, posiblemente años, enfriando drásticamente el clima global. Sin fotosíntesis, las cadenas alimenticias colapsaron. Aproximadamente el 75% de todas las especies en la Tierra se extinguieron, incluidos los dinosaurios no aviares. Pero aquí está la paradoja fascinante. Sin ese impacto, los mamíferos, que en ese momento eran pequeñas criaturas nocturnas, viviendo en los márgenes del mundo dominado por dinosaurios, nunca habrían tenido la oportunidad de diversificarse y eventualmente evolucionar en los primates, y finalmente en los seres humanos. Un proyectil del sistema solar exterior podría haber borrado a los dinosaurios y, indirectamente, haber hecho posible nuestra existencia. Pero la violencia cometaria no se limita al pasado. Ha ocurrido también en tiempos históricos. El 16 de julio de 1994, los astrónomos del mundo contuvieron el aliento mientras observaban algo sin precedentes. El cometa Shoemaker-Levy, 9 impactando en Júpiter. Este cometa había sido capturado por la gravedad de Júpiter y luego desgarrado en 21 fragmentos por las fuerzas de marea del planeta. Durante 6 días, estos fragmentos impactaron uno tras otro en la atmósfera de Júpiter. Las cicatrices de impacto eran del tamaño de la Tierra entera. La energía liberada fue miles de veces mayor que todo el arsenal nuclear de la humanidad combinado. Era la primera vez en la historia que los seres humanos podíamos predecir y observar en tiempo real la colisión de un objeto cósmico con un planeta del sistema solar. Y nos recordó algo importante. Este tipo de eventos no son solo historia geológica antigua. Ocurren en nuestro sistema solar, y podrían ocurrir aquí. Júpiter, afortunadamente para nosotros, actúa como un escudo gravitacional masivo. Su enorme masa atrae muchos cometas y asteroides que de otro modo podrían amenazar a la Tierra. Sin Júpiter, se estima que la Tierra recibiría entre 10 y 1000 veces más impactos de lo que recibe actualmente. Los científicos lo llaman el efecto Júpiter, y es una de las razones por las que algunos astrobiólogos sugieren que los sistemas solares sin un gigante gaseoso exterior podrían ser menos propicios para la vida compleja, ya que sus planetas habitables estarían bombardeados constantemente. Pero Júpiter no es un escudo perfecto. Algunos objetos lo evitan, y el cinturón de Kuiper sigue siendo una fuente activa de estos potenciales amenazas. Uno de los cometas más famosos de la historia moderna es el cometa Halley, cuyo período orbital de aproximadamente 75 años lo ha traído de vuelta a la vista de la Tierra repetidamente a lo largo de la historia registrada. El cometa Halley es un visitante del sistema solar exterior, aunque no del cinturón de Kuiper clásico, sino posiblemente de una región llamada el cinturón de Kuiper disperso. Cada vez que el cometa Halley pasa cerca del Sol, pierde material. Se estima que pierde entre 1 metro y 3 metros de su superficie en cada pasada. Tiene solo una vida finita de órbitas antes de desintegrarse completamente. Y cuando la Tierra cruza el rastro de escombros que el cometa Halley deja en su camino, experimentamos la lluvia de meteoros de las Perseidas y las Oriónidas, esos espectáculos anuales de estrellas fugaces que la gente ha admirado durante milenios. Estas lluvias de meteoros son en realidad fragmentos del cinturón de Kuiper entrando en la atmósfera de la Tierra. Cuando ves una estrella fugaz, estás viendo un pedazo de material cometario que originalmente vino del cinturón, ardiendo en nuestra atmósfera. Es una conexión directa y visible entre la región más lejana de nuestro sistema solar y el cielo que ves sobre tu cabeza. Pero hay un aspecto del cinturón de Kuiper que pocos conocen y que es quizás el más sorprendente: su posible conexión con el origen de la vida en la Tierra. Los cometas del cinturón de Kuiper contienen, además de hielo de agua, una variedad de compuestos orgánicos complejos, aminoácidos, azúcares, bases nucleicas, los bloques de construcción de las proteínas y el ADN. La hipótesis de la panspermia cometaria sugiere que los cometas podrían haber sembrado la Tierra con estos compuestos orgánicos durante el período de bombardeo intenso temprano,
hace entre 4.000 y 3.800 millones de años. No necesariamente organismos vivos, pero sí los precursores químicos que eventualmente se organizarían en las primeras moléculas autorreplicantes. Y hay más, los océanos de la Tierra. El planeta cuando se formó era probablemente más seco de lo que es hoy. El agua que llena nuestros océanos, que cubre el 71% de la superficie terrestre, podría haber llegado en gran parte de cometas procedentes del sistema solar exterior. El análisis de la composición isotópica del agua de los cometas muestra similitudes con el agua de los océanos terrestres, aunque la coincidencia no es perfecta y el debate científico continúa. Piensa en eso mientras bebes un vaso de agua. Parte del agua en ese vaso podría ser material del cinturón de Kuiper, que viajó miles de millones de kilómetros durante miles de millones de años para llegar a tu vaso. Somos, en cierto sentido, criaturas del sistema solar exterior tanto como del interior. Pero volvamos al aspecto aterrador. ¿Cuán realmente peligroso es el cinturón de Kuiper para nosotros hoy? Los astrónomos han catalogado miles de objetos en el cinturón y siguen encontrando nuevos constantemente. La pregunta de cuántos objetos potencialmente peligrosos hay allí, objetos cuyas órbitas podrían eventualmente perturbarse y llevarlos hacia el interior del sistema solar, es una que los científicos toman muy en serio. Los modelos actuales sugieren que el cinturón de Kuiper es relativamente estable en escalas de tiempo humanas, pero en escalas de tiempo geológicas es una fuente continua de objetos que se envían hacia el interior. La perturbación de estos objetos puede ser causada por colisiones entre ellos, por la influencia gravitacional de Neptuno y otros planetas gigantes, y por perturbaciones externas como el paso de estrellas cercanas. Y aquí está el detalle que mantiene a los astrónomos en vela por las noches. No hemos catalogado ni de cerca todos los objetos del cinturón de Kuiper. Se estima que solo hemos identificado una pequeña fracción, tal vez el 1%, de los objetos de más de 1 kilómetro de diámetro en el cinturón. Los cientos de miles restantes, potencialmente millones, siguen siendo desconocidos, orbitando silenciosamente en la oscuridad. Cuando los astrónomos comenzaron a estudiar el cinturón de Kuiper en detalle, esperaban encontrar una región relativamente simple, un anillo de objetos helados orbitando tranquilamente más allá de Neptuno. Lo que encontraron fue mucho más complejo, más dinámico y más misterioso de lo que nadie había anticipado. Uno de los primeros misterios que surgió fue lo que los científicos llaman el acantilado de Kuiper. Los modelos teóricos predecían que el cinturón de Kuiper debería extenderse suavemente desde las 30 unidades astronómicas hasta bien más allá de las 50, con objetos distribuidos de manera relativamente uniforme. Pero cuando los astrónomos mapearon la distribución real de objetos, descubrieron algo extraño. Más allá de las 48 unidades astronómicas, el número de objetos cae dramáticamente, casi a cero. Es como si alguien hubiera construido una pared invisible en el borde del cinturón. ¿Por qué se detienen tan abruptamente los objetos? Las teorías van desde la perturbación gravitacional de Neptuno hasta la posible existencia de un planeta masivo no descubierto cuya gravedad haya barrido esa región. Nadie lo sabe con certeza. Y esto nos lleva a uno de los misterios más fascinantes y debatidos en la astronomía moderna: el planeta 9. En 2016, los astrónomos Konstantin Batygin y Mike Brown publicaron un artículo que sacudió la comunidad científica. Habían analizado las órbitas de 6 objetos del cinturón de Kuiper exterior y encontrado algo extraordinario. Todas sus órbitas estaban agrupadas de una manera que estadísticamente era casi imposible por casualidad. La explicación más probable, argumentaron, era la existencia de un planeta masivo no descubierto en las regiones más exteriores del sistema solar, un planeta con aproximadamente 10 veces la masa de la Tierra, orbitando a unas 600 unidades astronómicas del Sol. Su gravedad estaría organizando las órbitas de estos objetos del cinturón de Kuiper exterior en el patrón que observamos. Este hipotético mundo fue apodado Planeta 9, aunque irónicamente fue Mike Brown quien en 2006 impulsó la reclasificación de Plutón como planeta enano,
eliminando efectivamente al planeta número 9 anterior. Ahora podría haber encontrado al verdadero. La probabilidad de que el agrupamiento orbital sea producto del azar es de aproximadamente 1 en 1000. Eso sugiere fuertemente que algo está causando ese patrón. Pero a pesar de búsquedas intensivas, nadie ha encontrado directamente el planeta 9. Si existe, orbita tan lejos del Sol que es increíblemente tenue y difícil de detectar con los telescopios actuales. El telescopio Rubin, un observatorio de próxima generación en Chile, que comenzará operaciones completas en los próximos años, podría ser capaz de encontrarlo. Con su enorme campo de visión y su capacidad para mapear el cielo sur repetidamente, podría detectar el lento movimiento de un objeto tan distante contra el fondo de estrellas. Pero ¿por qué sería aterrador encontrar un planeta gigante no descubierto en nuestro propio sistema solar? Porque un objeto tan masivo tiene implicaciones profundas para la estabilidad de las órbitas en el sistema solar exterior, incluyendo el cinturón de Kuiper. Su gravedad podría estar constantemente perturbando objetos del cinturón, enviando algunos hacia el interior del sistema solar en trayectorias que eventualmente podrían cruzarse con la Tierra. Hay también la cuestión de cómo llegó allí. Un planeta tan masivo no puede haberse formado tan lejos del Sol. Los modelos de formación planetaria requieren materiales más densos y procesos más activos que los que existen a 600 unidades astronómicas. La teoría más plausible es que el planeta 9 se formó más cerca del Sol, en la región de los planetas gigantes, y luego fue expulsado hacia las regiones exteriores por interacciones gravitacionales con Júpiter o Saturno, durante el período caótico temprano del sistema solar. Si esto es correcto, el planeta 9 es un planeta errante que fue rescatado por el Sol antes de escapar completamente al espacio interestelar. Un planeta exiliado, condenado a orbitar en las sombras más allá del sistema solar conocido durante miles de millones de años. Pero los misterios del cinturón de Kuiper no se limitan a lo que hay en él. También se extienden a lo que encontramos cuando finalmente enviamos una nave espacial a explorarlo. La misión New Horizons, después de su famoso sobrevuelo de Plutón en 2015, continuó hacia las profundidades del cinturón. Y en enero de 2019 realizó el sobrevuelo más lejano de un objeto del sistema solar en la historia de la exploración espacial. El objeto se llama Arrokoth, catalogado como 2014 MU69 y apodado informalmente Ultima Thule, antes de recibir su nombre oficial. Está a aproximadamente 44 unidades astronómicas del Sol, bien dentro del cinturón de Kuiper clásico. Y cuando New Horizons lo fotografió, lo que vio fue extraordinario. Arrokoth tiene una forma que los científicos describieron como un muñeco de nieve cósmico. 2 lóbulos esféricos unidos por un cuello estrecho. El lóbulo mayor, apodado Última, tiene aproximadamente 22 kilómetros de diámetro. El menor, Thule, tiene aproximadamente 15 kilómetros. Y juntos cuentan una historia fascinante sobre cómo se forman los objetos en el cinturón. La teoría más aceptada es que Arrokoth se formó cuando 2 objetos separados, que orbitaban cerca uno del otro en el disco protoplanetario primordial, se juntaron suavemente, unificándose en una sola estructura. Este proceso, llamado acreción por colapso de la nube, es diferente de las colisiones violentas que forman algunos cuerpos del sistema solar. Fue una fusión lenta y delicada, más como un abrazo cósmico que un choque. Esto tiene implicaciones importantes para nuestra comprensión de cómo se forman los planetas en general. Si Arrokoth se formó por este proceso suave, sugiere que la formación planetaria puede ser más ordenada y menos caótica de lo que pensábamos, al menos en las regiones exteriores frías del sistema solar donde la acreción violenta es menos probable. Pero Arrokoth también mostró algo que sorprendió a los científicos. Su superficie es extraordinariamente uniforme en color y composición. Es de un rojo pardo característico, similar a muchos otros objetos del cinturón de Kuiper. Este color rojizo es causado por moléculas orgánicas complejas llamadas tolinas, formadas cuando la radiación ultravioleta y los rayos cósmicos actúan sobre los hielos simples de metano, nitrógeno y agua durante millones de años.
Las tolinas son fascinantes, porque son precursores de compuestos orgánicos más complejos. Son, en cierto sentido, la materia prima de la química prebiótica. Encontrarlas en la superficie de un objeto del cinturón de Kuiper, que nunca ha sido alterado por el calor solar, que ha permanecido prácticamente sin cambios desde la formación del sistema solar, es como encontrar un frasco sellado de ingredientes de 4.500 millones de años de antigüedad. Estudiar la composición de objetos como Arrokoth nos dice cómo era el sistema solar en sus primeros días, antes de que los planetas perturbaran todo. Es como encontrar un fósil químico del origen de nuestro sistema solar. Hay otro aspecto del cinturón de Kuiper que merece atención especial: su estructura interna. No todos los objetos del cinturón orbitan de la misma manera. Hay diferentes poblaciones con diferentes características orbitales que cuentan historias diferentes sobre la historia del sistema solar. Los objetos del cinturón de Kuiper clásico, también llamados cubewanos, orbitan el Sol de manera relativamente circular entre las 30 y las 50 unidades astronómicas. Son los más primitivos, los que menos han sido alterados desde la formación del sistema solar. Luego están los objetos en resonancia con Neptuno. Plutón es el ejemplo más famoso. Está en una resonancia de 2 a 3 con Neptuno, lo que significa que Plutón completa exactamente 2 órbitas por cada 3 que completa Neptuno. Esta resonancia protege a Plutón de ser perturbado por Neptuno, manteniéndolo en una órbita estable a pesar de que sus órbitas se cruzan en el espacio. Hay también los objetos del disco disperso, una población con órbitas mucho más elípticas y excéntricas, que los llevan desde el cinturón clásico hasta distancias de cientos de unidades astronómicas del Sol. Estos objetos fueron perturbados en el pasado por encuentros cercanos con Neptuno, y son más propensos a ser eventualmente enviados hacia el interior del sistema solar como cometas. Y finalmente, más allá del cinturón clásico y del disco disperso, está la región de transición hacia la nube de Oort, esa vasta esfera de objetos helados que rodea el sistema solar a distancias de miles a 100.000 unidades astronómicas. El cinturón de Kuiper no tiene un borde nítido, sino que se fusiona gradualmente con estructuras aún más lejanas y aún menos comprendidas. Esta complejidad estructural refleja la historia dinámica del sistema solar. Cada población de objetos en el cinturón cuenta una historia diferente sobre lo que ocurrió durante los primeros millones de años caóticos de nuestro sistema solar, cuando los planetas gigantes migraban y perturbaban todo a su paso. Hasta ahora, solo una nave espacial ha explorado directamente el cinturón de Kuiper, New Horizons. Y aunque sus descubrimientos fueron revolucionarios, representan apenas un vistazo a una región vastísima y casi completamente inexplorada. Entender el futuro de la exploración del cinturón nos ayuda a apreciar cuánto nos queda por descubrir y cuántas sorpresas podrían estar esperándonos en esa oscuridad helada. New Horizons fue lanzada en enero de 2006, convirtiéndose en la nave más rápida jamás lanzada desde la Tierra en ese momento, viajando a una velocidad inicial de aproximadamente 58.000 km por hora. Aún así, tardó 9 años y medio en llegar a Plutón. Esto da una idea de las distancias involucradas. Después de su histórico sobrevuelo de Plutón, en julio de 2015, la misión fue extendida para explorar más objetos del cinturón de Kuiper. El sobrevuelo de Arrokoth en enero de 2019 fue el primer resultado de esta extensión. New Horizons continúa su viaje hacia el exterior del sistema solar, y los científicos esperan que siga siendo operativa hasta finales de la década de 2020, cuando su fuente de energía de plutonio se agote. Pero incluso con New Horizons todavía funcionando, estamos enormemente limitados en lo que podemos explorar directamente. El cinturón es tan vasto que una sola nave espacial solo puede visitar un número ínfimo de objetos. Para explorar el cinturón de manera más comprensiva, necesitaríamos múltiples misiones, y planificar y ejecutar cada una requiere décadas. Hay propuestas para misiones futuras al cinturón de Kuiper. Una de las más discutidas es una misión de órbita a un objeto del cinturón. No solo un sobrevuelo rápido como hizo New Horizons, sino una nave que desaceleraría y entraría en órbita alrededor de un objeto kuiperiano, estudiándolo en detalle durante meses o años. Esto permitiría mapeos de alta resolución,
mediciones de campo gravitacional y potencialmente incluso el despliegue de pequeños módulos de aterrizaje. Sin embargo, el enorme desafío técnico de una misión de este tipo radica en la propulsión. Para viajar al cinturón de Kuiper en un tiempo razonable y luego desacelerar lo suficiente para entrar en órbita, una nave necesitaría sistemas de propulsión mucho más avanzados que los cohetes químicos actuales. Los físicos y ingenieros están explorando opciones como la propulsión nuclear, los motores de ion de alta potencia y conceptos más exóticos como las velas solares. Mientras esperamos misiones futuras, los telescopios terrestres y espaciales continúan revelando nueva información sobre el cinturón de Kuiper. El telescopio espacial James Webb, lanzado en diciembre de 2021, está demostrando ser una herramienta poderosa para estudiar los objetos del cinturón. Su capacidad para observar en infrarrojo le permite penetrar el polvo interestelar y analizar la composición química de las superficies de los objetos kuiperianos con un detalle sin precedentes. Las observaciones del James Webb de objetos del cinturón de Kuiper ya han revelado nuevos detalles sobre la composición química de sus superficies, incluyendo evidencia de hielos de dióxido de carbono, metanol y compuestos orgánicos complejos. Cada nueva detección añade piezas al rompecabezas de cómo era el sistema solar primordial y cómo los materiales necesarios para la vida se distribuyeron por él. El telescopio Rubin, cuando entre en operación completa, también revolucionará nuestro conocimiento del cinturón de Kuiper. Su enorme campo de visión y su capacidad para fotografiar el cielo sur repetidamente le permitirá detectar miles de nuevos objetos del cinturón, incluyendo potencialmente el esquivo Planeta 9. También podrá detectar objetos muy pequeños, del tamaño de kilómetros, que actualmente están fuera de alcance de los telescopios existentes. Pero quizás el desarrollo más prometedor en la exploración del cinturón de Kuiper no viene de telescopios gigantes, sino de una nueva generación de instrumentos distribuidos. Los proyectos de ocultación estelar, donde pequeños telescopios monitorean estrellas brillantes esperando que objetos del cinturón de Kuiper pasen delante de ellas y las oscurezcan brevemente, están detectando objetos del tamaño de kilómetros en el cinturón. Estos eventos duran solo una fracción de segundo, pero pueden revelar el tamaño, forma y órbita del objeto que causa la ocultación. El proyecto TAOS 2, con telescopios en México y Taiwán, y el proyecto Colibri en Canadá, están llevando a cabo estos estudios de ocultación a gran escala. Los primeros resultados sugieren que hay muchos más objetos pequeños en el cinturón de Kuiper de lo que los modelos anteriores predecían, lo que tiene implicaciones para la tasa de colisiones en el cinturón y el número de cometas que eventualmente podrían ser enviados hacia el sistema solar interior. Mientras hablamos de exploración, merece la pena mencionar los 5 objetos artificiales que actualmente están en camino fuera del sistema solar interior, y eventualmente cruzarán el cinturón de Kuiper o ya lo han hecho. Las sondas Pioneer 10 y 11, las sondas Voyager 1 y 2 y New Horizons. De estos, las sondas Voyager son particularmente fascinantes. Voyager 1, lanzada en septiembre de 1977, es ahora el objeto artificial más lejano de la Tierra. En 2012 cruzó la heliopausa, el límite donde el viento solar es superado por el medio interestelar, convirtiéndose en el primer objeto creado por el ser humano en entrar oficialmente en el espacio interestelar. Actualmente está a más de 160 unidades astronómicas del Sol, bien más allá del cinturón de Kuiper. Voyager 2 siguió en 2018. Ambas sondas todavía transmiten datos, aunque su fuente de energía de plutonio se está agotando. Los científicos esperan mantener al menos algunos instrumentos operativos hasta aproximadamente 2030. Después de eso, las Voyager continuarán su viaje hacia las estrellas en silencio perpetuo. El hecho de que estas sondas, lanzadas en la era antes de los teléfonos inteligentes y las computadoras personales, todavía estén funcionando y transmitiendo después de más de 45 años, es un testimonio extraordinario de la ingeniería humana. Y los datos que han enviado han transformado completamente nuestra comprensión de las regiones exteriores del sistema solar. Una de las revelaciones más importantes de las sondas Voyager y de mediciones posteriores es que el helioesfera,
la burbuja de viento solar que rodea nuestro sistema solar, no es una esfera perfecta, sino una estructura asimétrica compleja, con una forma que algunos han comparado con la de un cometa, con una nariz apuntando en la dirección del movimiento del sistema solar a través del medio interestelar galáctico, y una cola larga extendiéndose hacia atrás. El cinturón de Kuiper existe dentro de esta helioesfera, protegido en cierta medida de la radiación cósmica interestelar por el viento solar y el campo magnético heliocéntrico. Cuando los objetos del cinturón son perturbados y viajan hacia el interior, pasan de un entorno dominado por el Sol a uno donde el Sol es la influencia principal pero no la única. Hay también la cuestión de cómo el cinturón de Kuiper interactúa con el espacio interestelar. En 2017, los astrónomos detectaron el primer objeto confirmado de origen interestelar pasando a través de nuestro sistema solar, Oumuamua. En 2019 llegó Borisov, el segundo visitante interestelar confirmado. Estos objetos venían de fuera de nuestro sistema solar, probablemente expulsados de sistemas estelares distantes de la misma manera que el cinturón de Kuiper expulsa objetos de nuestro propio sistema. Esto significa que nuestro cinturón de Kuiper no está aislado del resto de la galaxia. Constantemente intercambia material con el medio interestelar. Objetos son expulsados hacia el espacio entre las estrellas, y ocasionalmente objetos de otros sistemas estelares visitan el nuestro. Es un ecosistema galáctico de escombros helados en constante intercambio, aunque ese intercambio ocurre en escalas de tiempo incomprensiblemente largas para la experiencia humana. Esta perspectiva galáctica del cinturón de Kuiper añade otra dimensión a su carácter aterrador. No solo es una región de nuestro propio sistema solar que puede enviarnos proyectiles helados. Es también una interfaz entre nuestro sistema solar y el resto de la galaxia, un lugar donde los materiales de otras estrellas pueden entrar y donde nuestros propios materiales pueden escapar hacia lo desconocido. Hemos viajado muy lejos en nuestra exploración del cinturón de Kuiper, desde los objetos helados que orbitan en la oscuridad más allá de Neptuno hasta los visitantes interestelares que ocasionalmente cruzan nuestro sistema solar. Ahora es momento de dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que todo esto significa realmente, no solo para la astronomía, sino para nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. El cinturón de Kuiper es, en muchos sentidos, un archivo cósmico. Sus objetos son los registros más antiguos y menos alterados de la formación de nuestro sistema solar. Mientras que los planetas interiores, incluida la Tierra, han sido transformados repetidamente por vulcanismo, erosión, colisiones y vida, los objetos del cinturón de Kuiper han permanecido esencialmente congelados en el tiempo durante 4.500 millones de años. Cuando los científicos analizan la composición química de estos objetos, están leyendo un libro de historia cósmico que se escribió antes de que existiera la Tierra, antes de que existiera el Sol, cuando solo había una nube de gas y polvo girando lentamente en el espacio. La composición de esa nube determinó todo lo que vino después. Los planetas, los océanos, la vida, nosotros. Hay algo profundamente humilde en esta perspectiva. Somos el resultado de procesos que comenzaron hace miles de millones de años, en una región del espacio que ni siquiera sabíamos que existía hasta hace pocas décadas. Los átomos que componen nuestros cuerpos pasaron por innumerables transformaciones antes de ensamblar en las formas complejas que somos hoy. Algunos de esos átomos pasaron por el cinturón de Kuiper en forma de hielo antes de viajar hacia el Sol y eventualmente convertirse en parte del material que formó la Tierra. Pero el cinturón de Kuiper también nos recuerda algo inquietante: la fragilidad de nuestra existencia. Hemos discutido cómo los cometas del cinturón han impactado la Tierra a lo largo de la historia, causando extinciones masivas y, paradójicamente, posiblemente también sembrando los ingredientes para la vida. Somos, en cierto sentido, hijos de esa violencia cósmica. Pero eso también significa que seguimos siendo vulnerables a ella. Los astrónomos modernos trabajan arduamente para identificar y rastrear objetos potencialmente peligrosos en el sistema solar. Hay programas dedicados específicamente a esto, como el programa SpaceGuard y el Centro para Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA.
Estos programas han catalogado la gran mayoría de los asteroides grandes que podrían amenazar a la Tierra en los próximos siglos. Pero el cinturón de Kuiper presenta un desafío diferente. A diferencia de los asteroides del cinturón principal entre Marte y Júpiter, que hemos catalogado ampliamente, los objetos del cinturón de Kuiper son difíciles de detectar y rastrear. Están muy lejos, son muy tenues y sus órbitas son complejas. Un cometa perturbado desde el cinturón de Kuiper podría tardar millones de años en llegar al sistema solar interior, pero cuando llegara, lo haría con poca o ninguna advertencia en términos humanos. En 2022, la NASA demostró por primera vez que la humanidad puede alterar la trayectoria de un objeto espacial. La misión DART impactó deliberadamente en el asteroide Dimorphos y cambió su órbita mediblemente. Fue un hito histórico, la primera prueba exitosa de la defensa planetaria. Pero aplicar esta tecnología a un cometa grande del cinturón de Kuiper sería un desafío de magnitud completamente diferente. Un cometa del cinturón de Kuiper que se dirigiera hacia la Tierra podría tener kilómetros de diámetro, viajar a decenas de kilómetros por segundo y llegar con una advertencia de solo décadas o siglos. Alterar su trayectoria requeriría una tecnología y una escala de operación que actualmente está más allá de nuestras capacidades. Esto no es razón para el pánico, ya que tales eventos son extremadamente raros en escalas de tiempo humanas, pero sí es razón para continuar desarrollando tecnologías de defensa planetaria y para seguir explorando y catalogando los objetos del sistema solar exterior. Hay también una dimensión filosófica importante en nuestra relación con el cinturón de Kuiper. Vivimos en un sistema solar que, desde la perspectiva humana, parece estable y permanente. El Sol sale cada mañana. La Luna orbita tranquilamente. Los planetas siguen sus caminos predecibles. Hay una sensación de orden y regularidad que hace que el cosmos parezca un lugar seguro y hospitalario. Pero el cinturón de Kuiper nos recuerda que este orden es superficial y temporal. En escalas de tiempo geológicas y astronómicas, el sistema solar es un lugar dinámico y potencialmente violento. Los planetas han migrado. Los objetos han sido perturbados y enviados en trayectorias caóticas. Hubo periodos de bombardeo intenso que transformaron la superficie de todos los planetas rocosos. Y aunque estos eventos son extremadamente raros en términos humanos, son inevitables en términos cósmicos. El cinturón de Kuiper seguirá enviando objetos hacia el interior del sistema solar durante miles de millones de años más. Algunos de esos objetos eventualmente cruzarán el camino de la Tierra. Esta realidad nos debería motivar, no a vivir con miedo, sino a expandir nuestra presencia en el espacio. Una civilización que existe solo en un único planeta es inherentemente vulnerable. Un asteroide o cometa lo suficientemente grande podría, en principio, extinguir a la humanidad de la misma manera que los dinosaurios fueron extintos. La única protección definitiva es convertirnos en una especie multiplanetaria. Carl Sagan, el astrónomo y divulgador científico, cuyas ideas siguen siendo tan relevantes hoy como cuando las expresó, argumentó con frecuencia que la exploración espacial no es un lujo, sino una necesidad de supervivencia a largo plazo. El cinturón de Kuiper, con su recordatorio constante de los proyectiles que orbitan en las sombras más allá de Neptuno, es uno de los argumentos más convincentes para esta visión. Pero más allá de la supervivencia, hay algo en la exploración del cinturón de Kuiper que habla a algo más profundo en la naturaleza humana. Nuestra curiosidad insaciable, nuestro deseo de conocer, de entender, de trazar los límites de nuestro conocimiento y luego empujarlos más lejos. Cuando David Jewitt y Jane Lu pasaron años buscando pacientemente en la oscuridad más allá de Neptuno, no lo hicieron porque esperaban encontrar un peligro para la Tierra. Lo hicieron porque querían saber qué había allí. Esa motivación puramente curiosa, ese deseo de conocimiento por el conocimiento mismo, es una de las características más nobles de la humanidad. Y el cinturón de Kuiper ha recompensado esa curiosidad generosamente. Plutón resultó ser un mundo fascinante con glaciares de nitrógeno y montañas de hielo. Arrokoth nos mostró cómo se forman los objetos del sistema solar primordial.
Los objetos del cinturón nos han dado pistas sobre el origen del agua terrestre y de los compuestos orgánicos que precedieron a la vida. Y el misterio del planeta 9 todavía espera resolución, prometiendo otro gran descubrimiento cuando finalmente lo encontremos. La próxima vez que mires el cielo nocturno y veas la constelación de Orión o cualquier otra constelación brillante de invierno, recuerda que más allá de lo que puedes ver, más allá de los planetas visibles, más allá incluso de Plutón, hay una vasta región de hielo y roca en la oscuridad casi absoluta. Una región que guarda los secretos del origen de nuestro sistema solar, que nos envió el agua que bebemos y quizás los ingredientes de la vida misma, y que sigue siendo un recordatorio de que vivimos en un cosmos dinámico, fascinante y sí, a veces aterrador. El cinturón de Kuiper no es solo un anillo de hielo lejano, es parte de nuestra historia, parte de lo que somos y parte de nuestro futuro. Y cuanto más aprendemos sobre él, más nos enseña sobre nosotros mismos y sobre el extraordinario viaje cósmico del que todos somos parte. Si esta exploración del cinturón de Kuiper y sus secretos te ha fascinado, si te ha hecho mirar el cielo nocturno con nuevos ojos y una nueva apreciación por las maravillas ocultas de nuestro propio sistema solar, te invito a suscribirte al canal, porque el cosmos está lleno de regiones como esta, lugares que apenas comenzamos a entender y que prometen revelaciones que cambiarán nuestra visión del universo y de nosotros mismos. Gracias por acompañarme en este viaje a las oscuras y heladas fronteras de nuestro sistema solar. Hasta nuestra próxima exploración de los misterios del cosmos.